Vamos a darle. ¿Qué nos quedamos la última vez? No sé si ya estábamos terminando aquí. Llamó la expansión los cielos, una noche mañana, segundo día. Dice, Dios llamó a la expansión, hablamos de la expansión que es creación de tiempo, movimiento de la materia que estaba fija y se crea el primer día, hubo anochecer y hubo mañana. Ya te hablé sobre cómo el anochecer precede a la mañana. A ver, repíteme. O sea, el orden es primero hay anochecer y después hay mañana. O sea, ¿sabes la cosa? Así empieza el calendario judío, ¿no? Sí, pero o sea, más que tenga que ver con el día, eso tiene implicaciones en todo. O sea, es decir, fíjate, por ejemplo, el aprendizaje normalmente comienza por un anochecer para que tú tengas una mañana. O sea, esta es la regla que se establece de cómo se logra o se conforma algo. Yeah. De hecho, está acá desde el día 1. Primero la oscuridad, después la luz. Sí, normalmente todo es así. O sea, tú, por ejemplo, cuando aprendes algo, normalmente cometes un error o normalmente tienes un periodo en donde no sabes algo y después llega la mañana, llega el día. Sí. Entonces, ese es, o sea, aquí se establece no solo que se crea cómo se compone un día, sino que también se establece cómo o sea, hay distintos niveles de interpretación en la Torah en donde tú lo puedes hacer no solo como ya lo hablamos a nivel pshat, que es el llano, que es el que por el cual estamos comenzando ahorita, pero tú vas a poder desde ahí subir y bajar en niveles, por ejemplo, personales. Entonces esto que te estoy diciendo es un nivel personal. Hay niveles también que es universal. Entonces, por ejemplo, si aquí subimos, vamos a decir, bueno, hubo anochecer y hubo mañana. En nivel llano, en nivel chat, lo que decimos es, sí, o sea, nos está diciendo que hubo anochecer y hubo mañana, ¿ok? ¿No? Es como, así sucedió. Ese sería el nivel llano. Sí. Luego, si subimos, por ejemplo, a nivel del universo o a nivel del mundo, estamos hablando de que se compone y se crea el día. Entonces se establece un orden para el universo y ese orden es que viene un anochecer y después viene una mañana y después viene un anochecer y después viene una mañana. O sea, esa es una regla que se establece ya como base. O sea, no es que hay anochecer, hay mañana y hay otra cosa, ¿no? O sea, simplemente son las dos posiciones que tiene el universo. O sea, comienza como ese TikTok, ¿no? Sí. Y de ahí bajas a un nivel personal. Entonces dices, ¿qué significa que haya anochecer y haya mañana? O sea, porque también existe en un nivel personal todo lo que tú lees aquí. Entonces te tienes que preguntar cuál es mi anochecer y cuál es mi amanecer, cuál es mi mañana. Claro. Entonces lo puedes empezar a reflejar y, por ejemplo, en los negocios esto es así. También siempre hay periodos de aprendizaje que después vienen con una mañana. O sea, siempre pasas ¿cómo es el anochecer? El anochecer no hay luz. ¿Qué es la luz? El entendimiento. No hay claridad, no puedes ver, ¿no? O sea, cuando hay anochecer, confusión y vacío. Cuando hay anochecer no ves lo que sigue, ¿ves? No ves lo que hay enfrente. Todo está oscuro, ves muy poco, estás casi tú con tus ideas nada más. Sí. No ves lo tangible del mundo. Entonces, cuando comienza a amanecer y tú pasas por el anochecer, ya en la mañana se revela la realidad. Entonces, eso pasa en nivel personal, eso es prácticamente el entendimiento, o sea, así funciona. Perfecto. De hecho, la semana como tal empieza el sábado en la noche. Empieza con la apertura después del Shabbat, sí. Y el Shabbat inicia el viernes en la noche. El Shabbat empieza el viernes en la noche, sí, Sí. con la puesta de sol. De ahí nace el anochecer. Y luego ya sigue el amanecer y se completa hasta el día siguiente, hasta el sábado, cuando se vuelve a poner el sol. Desviándome un poco, ¿tiene algunas implicaciones el tener el calendario como germánico, como lo que conozco, en la persona? Define implicaciones, ¿qué te refieres con No eso? sé, como a lo mejor remar contra corriente, contra el flujo de la vida. ¿Estamos al revés? No como tal, o sea, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que tú puedes, una canción tiene distintos sonidos. Tú puedes basarte solo en el bajo y bailar conforme al bajo,
y vas a estar en sintonía con la canción. Pero no puedes ignorar a lo mejor no sé, la guitarra, ¿no? O los redobles se llaman. Bueno, no soy especialista en música, pero los otros instrumentos, me explico, o sea, creo que es bajo, no soy músico. Pues. El punto es, si tú te mantienes solo con el bajo, pues vas a estar en ritmo. Pero podrías estar más en ritmo si también escuchas y bailas al son de los otros instrumentos, ¿ves? Sí. Entonces no es que estés en sintonía ni vayas contracorriente. Entonces, ¿qué tan contracorriente vas a ir si te despiertas en la mañana y te vas a dormir en la noche, ¿no? O sea, ya estás. Sí. Todos los seres vivos normalmente tienden a seguir esos patrones, ¿no? Ahora, si tú le agregas el componente lunar, pues vas a ser un poquito más... vas a estar un poquito más afinado, ¿no? O sea, quien diga que la luna no tiene ninguna relevancia está totalmente loco. O sea, creo que es bastante evidente que la luna tiene un impacto. Y si no, todo esto lo puedes probar. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, cuando hay luna llena, ¿tú sabes cómo la gente se pone? Puta, luna llena y quincena, no mames, ¿sabes? Entonces, tú empiezas a entender cuáles son tus ritmos. De hecho yo lo he sentido en mí. Sí. O sea, la luna llena me pone como... Más activo. Me siento saturado, yo. Y luna nueva como que me siento con claridad. Más tranquilo. Proyectar. Sí. Es importante considerarlo, o sea, entonces no es como que te va a ir mal porque no estás siguiendo el calendario hebreo y así. Sí. No, pues no, hay gente que ni siquiera sabe lo que es esto y le está yendo mejor que a ti y a mí. Entonces, no hay o sea, no es un condicionante, pero pues si tus oídos ya cruzaron esta información, pues ahora sí tienes la oportunidad de implementarlo, ¿no? Claro. ¿Seguimos? Sí. Después nos dice que Dios dijo que se reúnan las aguas de debajo de los cielos. Esto creo que lo hemos visto, ¿no? Se reúnen las aguas. Sí. Entonces fíjate, primero estaban separadas las aguas de las aguas, o sea, primero se separan las aguas inferiores de las superiores. ¿Okay? Es decir, las aguas que están sujetas a una expansión y las aguas que no están sujetas a una expansión, ¿no? La parte divina de debajo de, la parte divina de arriba de. Y luego dice que se reúnan las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar. O sea, es decir, que se mezclen, ¿no? Que agarren un solo componente. Y aquí Rashi, ¿qué nos dice al respecto? Vamos viendo. Dice que se reúnan las aguas. Estaban extendidas sobre toda la superficie de la tierra y Dios las reunió en el océano, el más grande de todos los mares. Y luego aquí dice, las aguas inicialmente formaban lo que llamamos abismo. ¿Ves? O sea, todo era un abismo. Sí. No había un fondo evidente. Y este nombre se aplica a aguas mezcladas con tierra. O sea, podemos hablar de lodo. Un reseteo con lodo, ¿no? Sí. Dice, Dios decretó que ocurren dos fenómenos. Primero, que la tierra sobresaliese por arriba de la superficie de las aguas para que secase lo suficiente para hacerla habitable. Es decir, acuérdate que veníamos de la superficie del abismo y veníamos aparte de la oscuridad y todo estaba mezclado. Sí. Entonces se separan las aguas, o sea, reúnen las aguas, se separan las aguas y luego las que quedaron las reúnen. Entonces nace lo seco, ¿no? Claro. Tú le podrías llamar, y se elevaron los continentes. Sí, si quieres verlo así, lo puedes ver así, ¿no? Si quieres ver como que un reseteo global que ahogaron a todos, a los gigantes y así, pues, también tiene su lógica, ¿no? Sí, claro. El punto es que así sucede y explica más, ¿no? Para hacerla habitable. Segundo, que las aguas se reúnan en las partes profundas de la corteza terrestre. Es decir, las aguas se reunieron en las partes más bajas. Tantito. Digo, este es el Génesis, ¿no? Pero de cierto modo se dice que ha habido 6 reseteos. O sea, ¿se podría decir que el Génesis inicia en cada reseteo? No sé, o sea, yo estoy limitado para responder eso porque no he estado en otros reseteos, ¿ves? Pero, o sea, lo que te puedo decir es que esto explica en general cómo suele suceder lo que suele suceder. Exactamente, pero si fuera como la naturaleza de la vida, O sea, aquí estás viendo algo así. O sea, ahí te estaba mencionando algo que pasó. O sea, si lo quieres ver como que fue un reseteo, pues es bastante razonable, ¿no?
se podría decir. O sea, no hay algo que te pueda contestar que te... Claro. O sea, ¿me cachas? Sí. Nos quedamos 59, dice, y que se ha visto lo seco. Entonces esto es, ¿viene ahí un número? No. Y fue así, que dice, Dios llamó a la parte seca tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares. Ahora fíjate bien, aquí la parte de la tierra, esta tierra tiene T mayúscula. No sé si ya te has percatado. Sí. Porque o sea, estamos hablando ya de esta tierra. Si te fijas en la primera, al inicio, Cuando es con minúsculas materias, y la tierra. Esta tierra no tiene T mayúscula. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, esta palabra de la tierra, esta tierra no tiene T mayúscula porque no estamos hablando a la tierra. Estamos hablando de la terrenalidad, de la materia. ya. Entonces esto no hay que confundirlo porque cuando leemos tenemos que saber qué palabra quiere decir en qué contexto. Con cielo se aplica igual, ¿verdad? Sí, ya habíamos visto también eso, ¿no? El otro día. Sí, El cielo. En realidad es diferente los cielos a el cielo. Sí. Entonces hay que tener cuidado con traducciones cuando uno está interpretando estos textos sagrados o bíblicos, le quieres llamar así, porque mismas cosas pueden significar cosas distintas. Sí. Y hay que saber cómo entenderlo. Y por eso te decía que la Biblia tiene una precisión milimétrica. Los cielos es lo espiritual, el cielo es el cielo, ¿verdad? Sí, bueno, el cielo puede ser la reunión de las aguas que está por encima de la expansión. Ok. Que sí tiene que ver con lo espiritual, pero acuérdate que el agua precede a todo. Y ya pues ya, o sea, el espíritu divino ya existía junto con las aguas. ¿Ves? O sea, no te habla que creó las aguas. Sí. O sea, fíjate que estamos creando todo menos las aguas. O sea, las aguas ya existían y tan ya existían que el espíritu divino ya estaba, ya planeaba. O sea, ya interactuaba. O sea, ya interactuaba sin tocarlo, ¿ves? O sea, sí. Cuando planeas, reconoces la existencia de, pero no estás necesariamente tocando aquello, ¿ves? Claro. Entonces eso ya planeaba y entonces sucede lo que vemos acá, ¿no? Que se crean los mares, se crean las aguas, se separan, viene la expansión. Entonces se crean las estructuras dentro de el principio creativo, pero las aguas ya estaban, pues. Ok, muy bien. Entonces, y fue así, Dios llamó a la parte seca tierra. Entonces aquí estamos hablando que la parte seca de las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, la separación de esas aguas de debajo de la expansión, la parte seca de eso ya es este planeta. ¿Ves? Ya es este mundo, ¿no? Sí. Es la tierra Sí. que estás viendo. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Sí. Entonces reúne las aguas y los llama mares, ¿no? Dice algo por aquí de los mares. Toca los mares. Mira, se me pasó esto. Fíjate aquí como dice, el segundo día, si te fijas, cuando Dios separa o existe el anochecer y la mañana y hubo segundo día, aquí Dios no dice, Dios no vio que era bueno, ¿ves? Ahí no dice, ¿verdad? No, Están siendo los cielos unidos. o sea, Sí. en todos los otros días Siempre dice. Dios dijo que vio Dios que era bueno, Sí. pero aquí no, el segundo día no. ¿Y cómo se interpreta? Es que el segundo día, como el segundo día inicia la actividad, no es hasta el tercer día que la completa. Por lo tanto, fíjate la importancia es que la gente lee esto y no se percata de todo lo que quiere decir. No puedes tú declarar algo como bueno o malo que es incompleto. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Todo lo que no esté completo no puede tener todavía una valoración. Porque no está completo, ¿no? Y esto implica no solo acciones, o sea, aquí no estoy hablando de una actividad, estoy hablando inclusive de comentarios, estoy hablando de formas de ser, estoy hablando de cosas que uno hace o dice. Por eso dicen que la intención es lo que cuenta. Pero la intención, fíjate, la intención, tú solo puedes saber que la intención fue de cierta manera, buena o mala, hasta que se completó La acción. la acción
que nació de la intención. Bueno, aunque la intención puede ser otra y la acción termina, o sea, bueno, más bien que la acción, el resultado termina siendo otro, ¿no? Porque Sí, pero solo hasta que termina, Ajá. tú puedes decir, o sea, porque no puedes decir, bueno, es que tiene una intención buena y no ha terminado, ¿ves? Ujú. Entonces dices, pues no sé si es bueno o malo, ¿ves? O sea, no lo puedes establecer. Aquí como se interpreta desde el tema que habíamos visto que, pues que todo está en constante expansión, digo, hasta cierto punto no es un producto terminado, ¿no? Sí, ¿no? Porque sigue Ujú. pues sí, en esta expansión. Sí, sin embargo, sí hay actividades y hay reglas y estructuras que ya están establecidas. Okay. O sea, y esto, o sea, sí estamos en constante expansión, pero acuérdate que estamos hablando de lo que está debajo de la expansión. Okay. Aquí estamos hablando de cosas que están por arriba de la expansión. Ya, Por lo tanto, objetivamente Dios sí puede ver que son buenas, ya, porque Él las completó mucho antes de que nosotros pudiéramos juzgarlas. claro. O sea, es decir, lo que establece que existe la luz y que hay una expansión y que la luz está separada de la oscuridad, eso precede a la creación de la tierra. Sí, Entonces, sí, todo está en constante expansión, pero también sí hay cosas que se completan dentro de esa constante expansión. claro. Entonces, en este aspecto específicamente que hablando, Dios sí puede ver que es bueno. Okay. Pero como no había terminado esta acción todavía, o sea, él no establece todavía que es algo bueno. O sea, él tiene que esperar, o mejor dicho, él le da tiempo a terminar completamente una actividad, una creación nueva, para ahora sí establecerlo como bueno, o percatarse que es bueno. Claro. Entonces nos dice mucho, ¿no? Pues actúa como Dios. ¿Cómo actúa Dios? Bueno, pues Dios espera a que las cosas concluyan para poder ver si fueron buenas o no. Claro. Tú medio puedes saber si algo va a ser bueno o no, pero hasta después de que pasa, dices que eso sí fue bueno para mí. Fíjate que pasa mucho a veces en los caminos espirituales. Llega alguien a tu vida, ¿no? Ya sabes la típica, ¿no? Cuando estás más chavo esto pasa, ¿no? Que te enamoraste de una chava o una chava se enamora de un güey, le rompe el corazón y en el momento a lo mejor es lo más triste del mundo, pero resulta que eso te lleva a que después sí conozcas a alguien que sí, ¿no? Entonces, en el momento tú puedes creer que es algo malo, pero luego resulta que es algo bueno. Exactamente. ¿No? Entonces, simplemente no te quedes con los ejemplos, quédate con la esencia de lo que implica esto en tu vida. Sí, lo alcanzo a ver. ¿Ves? O sea, tú mismo establécete para ti la regla de decir, ¿sabes qué? Yo necesito terminar y cerrar las cosas que comienzo para... Cuando Dios habla de bueno o malo, ¿lo ve desde un tema para la creación, para sí mismo, para el todo? Qué buena pregunta. Pienso yo, esta es una suposición que es para el hombre, Para el hombre. dado que todo esto fue creado para el hombre. Okay. Pienso yo que puede ser para el hombre, pero no estoy hablando de un supuesto. No, Sí se puede ver que toda esta creación es totalmente... Eso sí, o sea, toda la creación es para el hombre, eso sí. O sea, es una creación que culmina con el ser humano. Entonces la corona, ¿no? La fresa, la cereza, ¿no? El pastel. Y luego te dice, mira, Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierba que permita sembrar semilla, árbol de fruto que produzca fruto según su especie. O sea, bueno, luego dice, cuya semilla esté en él sobre la tierra. O sea, aquí ya te está estableciendo la estructura inclusive de la vegetación, ¿ves? Sí. Hay reinos, obviamente, vegetales y tú puedes distinguir y que ya sabes, ¿no? Coníferas y la chingada, ¿no? Mil cosas. Pero en sí tú puedes entender ya o puedes abstraer en las particularidades o en las características más altas que distinguen aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me llama la atención siempre esto, que dice según su especie, y luego también me llama la atención
cuando establece, por ejemplo, la estructura que tienen los frutos. Entonces, los frutos se establece que deben de tener semilla que va a estar en sí mismo. Sí. O sea, los frutos tienen semilla en sí mismo. Sí. O sea, eso es muy interesante. Y vamos a ver qué dicen las anotaciones, ¿no? Entonces dice, produzca la tierra vegetación, hierba. El vocablo vegetación no es sinónimo de hierba, ni es sinónimo de sha. El lenguaje de la escritura no pudo haber utilizado la expresión y que la tierra produzca hierbas porque las especies son diferentes entre sí y cada una de ellas en particular es denominada un cierto, es decir, una cierta hierba, pero no sería correcto utilizar la expresión un cierto, ya que el término se refiere al manto vegetal que hay en la superficie de la tierra cuando ésta se llena con diversos tipos de vegetación. Bueno, aquí creo yo que puede estar hablando hasta de los hongos. O sea, te está hablando de la capa de vegetación. Sí, esta parte última es la más interesante. Se refiere al manto vegetal que hay en la superficie de la tierra cuando ésta se llena con diversos tipos de vegetación. Entonces, cuando habla y dice produzca la tierra vegetación, está dando la orden de que, o sea, está estableciendo que la tierra va a producir vegetación. Es decir, va a tener la capacidad de contener lo que viene a continuación. Hierba, árbol. De hecho, ahorita me quedé pensando, no sé si tenga alguna correlación, seguramente sí. Pero es que es primero el mundo mineral, después el vegetal, después el animal, ¿no? Y creo que se va en ese orden, ¿no? Porque la tierra me imagino que hace alusión al mundo mineral, estamos en el mundo vegetal. Creo que después sigue la creación de las sí, o sea, bestias, ¿no? Sí, tienes razón en eso, pero como lo tienes que... O sea, sí, la respuesta es sí, pero lo que tienes que aquí ver es que si tú agarras y pones los minerales, como tal no crean vegetación, ¿me explico? O sea, cada mineral por su cuenta no tiene la capacidad de crear vegetación, sí. ¿Ves? Ni están... ¿cómo te lo explico? ¿Y no está contenida el mundo vegetal dentro del mundo mineral? Ajá, no, son dos mundos distintos, ¿ves? Porque eso también habíamos visto, ¿no? Ajá. Lo que... O sea, conforme vas avanzando, todo está contenido... Sí, todo desdobla. Ajá. Sí, todo desdobla. O sea, es decir, esto que estamos hablando del produzca la tierra vegetación, sí implica, pero es que no es que implique, no es que esté contenido como tal los minerales, sino que lo que implica es que establece la ley o establece la capacidad de que el conjunto de los minerales van a poder contener y crear vegetación dentro de él. A eso se refiere con la capa de corteza terrestre. ¿O está contenida más bien como la idea? Sí, es la idea, como la inspiración, como la regla, por así decirlo. Sí. O sea, es algo bien interesante, es un concepto bien abstracto, porque no es... Si tú agarras el potasio, pues el potasio no solito no genera una planta, ¿ves? Sí. Y si tú agarras el nitrógeno y todo eso, o sea, cada uno no genera nada. ¿Qué regla establece que ciertos minerales juntos, con tierra, con una semilla, van a generar... ¿Entiendes la...? Sí. O sea, eso es... Esa estructura o esa ley no es una estructura que tú puedas, como el ADN, por ejemplo. Sí, no es algo que puedas cultivar así. No es algo que tú puedas cambiar. Sí. No es algo que tú puedas establecer. Sin embargo, es, ¿ves? O sea, así es. Solo es. ¿Ves? Eso es bien interesante porque tú, por ejemplo, puedes ver que el ADN establece las características que va a tener una persona. Tiene un código que dice, esto se va a desarrollar de cierta manera, ¿no? Pero acá estamos hablando como si hubiera un ADN de la naturaleza, pero no es perceptible. Sí, lo alcanzo a ver. Es una estructura que... ¿Sí me cachas? Sí. Es muy interesante. Sí, nunca lo he visto así, pero sí. Por ejemplo, la ley que es una conexión, pero no es física, ¿no? Ajá, eso es lo que voy. Sí. Hay un esto está establecido así.
¿ves? O sea, se establece que existe la capacidad de crear vegetación. Sí, un científico te va a decir, sí, no, pues es que los minerales pues le aportan a la planta y la semilla nace tal. Sí, pero hay algo que establece que eso suceda así. Se está hablando algo más antes. Sí. ¿Ves? Porque si tú partes de que esto es así, sí, claro, bueno, como es así, pues claro, el sodio y el nitrógeno y el potasio y pues claro, la tierra y todo, pues claro que crece la semilla, sí, pero ¿qué establece o quién establece que ese conjunto va a detonar ese tipo de comportamientos, que lo cual se conoce como naturaleza? Claro. Eso parte es a lo que quería llegar. Ya. Eso está por encima de nosotros ahorita. Sí. Y luego dice, produzca la tierra vegetación, quiere decir que se llena y se recubra de una capa de hierbas, lo que en hebreo es llamado en francés antiguo es llamado herbaries, término que designa a muchas especies de hierbas, todas mezcladas entre sí, mientras que cada raíz en sí misma es llamada. Y a ver qué nos dice acá, 61 y 62. La palabra tadasha es un verbo en el modo causativo derivado de la palabra de vegetación. Es equivalente a decir que produzca vegetación. Rashi aquí explica por qué la Torah utilizó este verbo y no la palabra hierba de planta. Vegetación o planta, puesto que designa a cada planta individual, no hubiera sido congruente utilizarlo para aludir a la creación de la capa de vegetación que recubre la tierra. Ok, hay una diferencia entre planta y vegetación. Entonces aquí lo que nos explica Rashi es que cuando Dios está haciendo esto, está hablando esto, Él lo que hace es que le da la facultad a la tierra de la capacidad de contener vegetación. O sea, es decir, Dios no dice, que se haga la pata de elefante, que se haga el pino, no sé, sino que primero dice, ¿sabes qué? Que la tierra tenga capacidad de contener vegetación. ¿Ves? Sí. O sea, él va de lo que contiene todo a su particularidad. Sí. De ahí abre. Sí. Entonces ya después sí lo menciona, ya después entonces abre, primero de la capacidad vegetativa. Después de esa capacidad vegetativa que tiene la tierra, ahora sí ya abre y dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar de hierba que permita sembrar semilla, árbol que produzca fruto según su especie, y la regla además es que ese fruto va a tener una semilla contenida en él. Sí. Y fue así, entonces la tierra hizo así. Ahora, hay unas excepciones ahí que ahorita nos las va a mostrar, nos lo va a decir porque dice que es como que si la tierra se hubiera equivocado. Yo realmente digo, no sé cómo que me puse a dibujar el mapa, pero pues es un fractal, ¿no? ¿Cómo? La creación. ¿Por qué? ¿Que abre? O sea, está contenido en la tierra. Y luego es la planta, después el fruto, después la semilla que está contenida en el fruto. Y después la semilla pues vuelve otra vez. O sea, es como algo que se va. Sí, todo contiene y todo desdobla. Por eso te decía en un inicio que cuando leemos estos textos uno tiene que aprender a desdoblar y a doblar. Entonces uno tiene que saber cuándo está subiendo y cuándo está bajando, para poder encontrar cortes de realidad que signifiquen algo desde una perspectiva que te sirva a ti. Porque también todo esto tiene que tener un fin práctico, si no nada más estamos aquí dos locos, ¿sabes? Sí, aventándose una puñeta. Sí. Y la idea no es eso, o sea, nada de lo que yo te pueda enseñar y nada de lo que podamos aprender tú y yo, o que nos pueda enseñar quien sea, si no tiene aplicación no sirve para nada, Es la diferencia entre las religiones y otro tipo de filosofías con esto. Esto no es una religión, esto es un estudio para una practicidad que te enseña a desarrollar herramientas para tu vida. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar las mejores herramientas que te sirvan en más aspectos? Pues bueno, hay que irnos a un libro que tiende a, de alguna manera, explicar lo que más difícilmente puede ser explicado, que es lo más profundo de la naturaleza de todas las cosas. ¿Ves? O sea, este es el objetivo de esta cosa, no es hacerse la paja mental de que
O sea, de que un dogma de fe y de que, ay, vamos a ponernos a orar, a rezar aquí, ¿no? Sí. No, todo esto es práctico. O sea, Dios no hizo el mundo para que fuera teórico, ¿no? Si eso, lo teórico ya estaba contenido en él, ¿no? Entonces, vamos a pegarle un poquito más y luego pasamos con preguntas y respuestas. Luego dice que permita sembrar semilla, árbol de fruto que produzca frutos según su especie. Ahora fíjate, a mí me gusta mucho esta frase porque te habla y te dice, para mí la parte clave es cuando dice según su especie. O sea, aquí el texto no te está diciendo como tal desde una manera humana cómo cada planta y cada árbol y cada fruta fue creada, sino que te está diciendo que cada planta, cada árbol y cada fruta fue creada según como es su especie. O sea, es decir, el marco de la sustancia, la estructura divina que existía ya en cómo se iba a generar cada planta, cada fruta y cada árbol, ya existía y cada una de esas simplemente fue según cada especie que tenía que ser. En términos prácticos, si tú estás hablando de la evolución, bueno, cada planta, cada árbol, cada cosa se desarrolló conforme a cada uno tenía que desarrollarse. O sea, si había mayor humedad, si había menor humedad, si había más sequía, o sea, es una manera, a lo mejor tú dices, no me estás diciendo nada, ¿no? Pero, o sea, no, sí te estoy diciendo porque es una manera muy inteligente de decir, cada cosa tiene su razón de ser según a como su experiencia ha sido. Sí. Cuando inicia el Génesis, ¿qué inicia? Creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también digo, no sé, como todo está contenido los cielos podrá ser también como la idea y después la materia. Sí, eso ya lo vimos en la primera clase. Sí. Es el molde espiritual que baja sobre la tierra y tienen un pacto. Y tiene un tema con esto, ¿no? Sí, por eso te digo, todo está contenido. Ajá, sí. Esta parte es muy importante que la menciones porque vas a empezar a aprender. ¿Te acuerdas cuando te decía que el sabio, el sabio tiene la capacidad de encontrar todo el universo en la Biblia? Y aquel que es todavía más sabio tiene la capacidad de encontrar en el Génesis toda la Biblia y todo el universo, y aquel que es todavía mucho más sabio puede encontrar en la primera hoja, y así mismo el que tiene un don de Dios en la primera oración. Sí. A eso me refiero porque todo está contenido. Entonces, lo que extiende de lo que precede cumple y está sujeto a lo que le precedió. Okay. ¿Ves? Entonces, por eso es que de pronto dices, bueno, tú, ¿cómo puedes explicar tantas cosas? Es que yo entiendo y estudio esto. Pues ya te acuerdas que te había dicho que yo no tengo años que estudio las primeras 2-3 líneas y que con eso tengo. Sí. Porque si tú te puedes abstraer, ¿sabes lo que es abstraerse? ¿Abstraer? Abstraerse. Me suena como a cierta contracción, ¿no? Como, contraer, como jalarse, o sea, como ver todo lo que existe y decir, por ejemplo, si tú te abstraes en este edificio vas a encontrar las vigas y los planos, ¿no? Si te abstraes todavía más vas a encontrar un plano. Sí. Y si te abstraes todavía más vas a encontrar la intención de crear el edificio, ¿ves? Sí. O sea, cada cosa está contenida en sí. Sí. Eso es decir, desdobla sobre el plano material cada cosa hacia afuera y desdobla hacia adentro en planos más espirituales. Sí. Entonces, esto es lo que yo utilizo porque entiendo y estudio estas estructuras. Y entiendo cuando veo a alguien que hace una cosa, cuando veo la diferencia entre hombres y mujeres, cuando veo los negocios cómo están saliendo y la gente cómo es, entiendo las formas de donde me puedo abstraer en ellas y entiendo desde dónde parten sus formas y me jalo hasta arriba y entonces puedo ver por qué está pasando eso, ¿ves? Okay. Yeah. Por eso te decía, ¿no? Sí. Entonces pues es como, yo lo pienso como un... ¿Has visto los de niños que es como que se espantasuegras que te lo pones y se así lo veo. Entonces imagínate que yo tengo un espantasuegras, entonces vas por ahí, oye, ¿sabes qué pasó esto? Hubo esta persona, de ahí vienen también las leyes universales también. ¿Te acuerdas que te lo hablando? Oye, esta persona está actuando así conmigo. A ver,
¿no? ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿qué estructura, de cuál estructura estoy yo sujeto en este momento? O mi marco mental, desde qué estructura está operando, que está haciendo que eso se manifieste frente a mí. Y de esa manifestación, como yo conozco las reglas del universo, o sobre las cuales se manifiesta el todo, yo puedo entender y tratar de acotar ese problema, cómo solucionarlo. El verdadero maestro tiene la capacidad de hacer eso. Por eso hay una gran conexión con las 7 leyes universales. Sí, las 7 leyes universales parten también de aquí. Por ejemplo, pues te acuerdas que desde lo de Bereshit, que la Bet parte en dos, ¿no? Sí. Ya desde ahí, por ejemplo, hay un principio de separación de género. Sí. Cielos y tierra, la mujer es el cielo, el hombre es la tierra. Ya desde ahí estamos hablando del principio de género hermético. Sí. O sea, le empiezas a encuadrar todo también. Claro. También el tema de la correspondencia, ¿no? Con Aleph y las 2 Bet que empiezan. Bereshit, Bara, Elohim. Lo que me dijiste de Bereshit, sí. Lo que me decías del rabino este. Un espejo, ¿no? Sí, es que todo empieza a hacer sentido. Uh-huh. Entonces, ¿quieres seguir o vamos a preguntas? No, sí. ¿Me preguntas? Pues hay que cerrar nada más este día, ¿no? De creación. Sí. Entonces te dice, y la tierra produjo vegetación, hierba que permite sembrar semilla. Es decir, la capa de vegetación te permite sembrar una semilla. Según su especie, mira, que permite sembrar semilla. Es decir, que el árbol en sí mismo crezca una semilla de la cual pueda sembrarse en otro sitio. Cuando dice que el fruto cuya semilla está en él, te dice que la ley es que permite que el árbol, que del árbol crezca una semilla de la cual pueda sembrarse en otro sitio. Claro. Y luego te dice árbol de fruto. Esta expresión designa un árbol cuyo sabor del tronco sea igual al sabor de su fruto. Eso no lo tenemos, fíjate. Sí. Esa era la instrucción. Yo te digo que aquí la tierra desobedeció. Pero la tierra no hizo como Dios la había ordenado, sino que, como se declara más adelante, la tierra produjo árbol que produce fruto, pero no un árbol cuyo tronco mismo fuese fruto. Sí. Por ello, cuando Adán fue maldecido por su falta, también ella fue castigada por su falta y fue maldecida. ¿Y eso cómo se interpreta? ¿Como un error de la Matrix? Okay. Pues vamos a ver qué dice aquí, y ahorita voy a tratar de explicarte, a ver si puedo. Cuya semilla está en él. Esto se refiere a las semillas de cualquier fruto arbóreo, a partir de las cuales el árbol crece cuando se lo siembra. Y la tierra produjo, a pesar de que en la orden divina dirigida a los diversos tipos de vegetación, la Torá no dice que debía ser según su especie. Bueno, vamos a ver aquí, nos dice 64, 65 y 66, vamos a ver qué dice. Vamos a empezar por la 63 para tener más contexto. La frase dice, haga sembrar semilla. El verbo está en modo causativo, indicando que alguien más realizará el acto de sembrar la semilla. ¿Ves? O sea, es decir, hasta la forma en la que la palabra está enunciada, sí, indica hasta el sujeto que va a accionar sobre él. ¿Ves? Según Rashi, no significa simplemente que la hierba misma produce semillas, sino que permitirá que su semilla sea sembrada. Okay. ¿Ves? Entonces, cuando dice que permita sembrar semilla, se refiere a que el hombre va a sembrar esa semilla después. Claro. Ahora dice, puesto que precisamente la siguiente frase del versículo dice que debe de ser un árbol que produzca fruto, la frase solamente puede referirse a un árbol que él mismo sea fruto. Está medio revoltoso. A ver si ahorita lo logramos destrabar. Sí. Si no, pues le preguntamos a alguien más. Sí. Esto no quiere decir que la tierra actuó voluntariamente en contra del mandato de Dios, pues la tierra no tiene voluntad propia. Significa que, puesto que la tierra pertenece al orden inferior de la creación, necesariamente lo que produzca no será perfecto. Está por debajo de la expansión. De igual modo que la imperfección del ser humano le predispone a cometer faltas. Yeah. Aquí nace el primer error. Sí. Si lo quieres ver como que nace la primera falla de la Matrix, a ver, en un
Eres ingeniero, ¿verdad? Financiero. Financiero. Ah, ok. Entiendes el tema de finanzas. Tú sabes, por ejemplo, que todos los sistemas numéricos parten de un aleatorio y ese aleatorio es... No sabemos qué es, ¿ves? ¿En qué sentido? En el sentido de que no lo puedes tú predisponer, no puedes crear la aleatoriedad dentro de este mundo. La puedes simular. Todos los sistemas matemáticos y financieros humanos simulan la aleatoriedad. Fíjate que no me he metido tanto en teoremas, pero me imagino que Sí, va por ahí, ¿no? Sí, pues de hecho por eso utilizamos las series, ciertas series o las escalas de pi para tratar de crear sistemas, Fibonacci y todo. sí, tratar de crear sistemas que no sean repetitivos. O sea, Ya te cacho por dónde vas. sí, o sea, es muy difícil. Esto es todo un tema en tema matemático. Uh-huh. La capacidad de crear un sistema perfecto aleatorio es, pues, o sea, no soy el gran científico, pero me atrevería a decir que es casi imposible. O sea, apenas con los temas cuánticos estamos viendo la capacidad de crear un sistema aleatorio real. Sí lo alcanzo a ver. Ajá. Entonces aquí tenemos la primera... Porque son muy predecibles. Es que todos los sistemas, como todos los sistemas están basados en una lógica humana, necesitan forzosamente un consecutivo. Y ese consecutivo, por más que tú lo quieras cambiar, eventualmente termina siendo un consecutivo. Por eso necesitamos basarnos en sistemas como pi o como series que son poco repetitivas para generar una aleatoriedad. Esto en computación lo sabemos bien, pues. Digo, me voy a poner un poquito más, pero tiene algo que ver con el tema de la física cuántica del observador. Ah, con lo de la... Donde pones la atención. Sí, Es lo que... las rendijas y los átomos y todo eso. Exactamente, el observador le da la forma a la materia. Sí. Y también a los temas matemáticos. Sí, aquí en este caso, o sea, estamos hablando de la primer falta. O sea, la primera falta no fue la de Adán y Eva, fue esta. O sea, fíjate, la naturaleza se equivocó, o sea, malinterpretó. Sí. Entonces ya desde ahí te habla porque la imperfección del humano lo predispone a cometer fallas. Todo lo que está debajo de la creación, o sea, debajo de la expansión, uh-huh, tiene fallas. Pero esas fallas son maravillosas porque hacen y nos habilitan la capacidad de que todo esto exista. No sé ¿Arriba de la expansión qué era? Arriba de la expansión estaban las aguas de arriba de la expansión, que son las aguas son la parte divina, sí. la esencia divina. La esencia divina, ok. Pero toda esencia que está debajo de la expansión... Y eso sí es perfección. En términos... Pues es que define perfección. En términos humanos... No hay estos... Pues se podría decir que todo responde a la voluntad divina. ¿Ves? Acá tú no respondes a la voluntad divina porque tienes un libre albedrío. Pero inclusive a pesar de que, por ejemplo, la Tierra responde a la voluntad divina, puede tener equivocaciones por estar sujeta a una expansión. A aguas, a divinidades inferiores, a divinidades superiores. Okay. ¿Ves? Se parte ahí y se separa la divinidad superior de la inferior. Sí. Entonces ya desde aquí podemos darnos cuenta que la divinidad inferior también malinterpreta. ¿Cuáles son las divinidades inferiores? Pues también tienes, por ejemplo, has visto, ya hay muchas citas por ahí también de seres divinos que se equivocan. ¿Seres divinos que se equivocan? No que se equivocan como tal, sino que no siguen la orden perfectamente como se les indica. Ángeles, ¿no? Todo eso. O sea, porque son seres que cuando vienen acá están debajo, están sujetos a la imperfección de aquí. En cuanto bajan, por así decirlo. Pues es que solo Dios es perfecto. O sea, no dicen solo Dios y los ángeles son perfectos, dicen solo Dios es perfecto. Claro, sí. O sea, si te fijas, es como siempre está frente a nosotros todo esto, pero no lo sabemos ver, güey. Vamos con preguntas. ¿Quieres poner aquí el marcador? ¿Marcador? Sí, Ah, sí. Digo,
ahorita me quedé como rebotando este tema. Inclusive, una vez estaba viendo también otro rabino hablar del tema sobre Metatron. Inclusive Metatron tiene como errores dentro de él. No me sé la historia de Metatron. Porque sí lo ven como... Pues aquí está Metatron. Como la segunda autoridad. Sí, dicen. O sea, pues se ha vuelto muy popular últimamente. Y ya vi el tema de que se no. Yo creo que tiene muchos likes. ¿Dónde está Metatron? No está por acá, pues, pero dice... Y a Enoch Dios se lo llevó. De hecho, vi un rabino explicar que Metatron es el no. No que Enoch sea Metatron. O sea... Sí, Metatron es Enoch. Exactamente. Sí. Sí, porque Metatron, perdón, Enoch que ya existía, pues. Dios se lo llevó a pasear. Bueno, pues por acá estará. ¿Dónde está Enoch? Entonces, ¿quieres preguntarme algo mientras? Sí. ¿En qué punto se materializa las plantas y las semillas? O sea, pareciera como que da este salto cuántico, ¿no? La creación. O sea, esta idea, esta esencia que se manifiesta, pero como que realmente es como si fuera un brinco, ¿no? Es que realmente no, a nivel humano, luego lo encontramos, a nivel humano, tú necesitas entender todos los pasos que conllevaron una manifestación física, pero a nivel espiritual es de lo más irrelevante el cómo, y es lo más relevante el qué, porque el qué es algo establecido y el cómo es algo que no es importante. Se delega. O sea, es decir, mira, a ver, si tú me dices ahorita que me subo a mi carro, tú simplemente aceptarías que pues está mi carro ahí. No te conflictuarías en cómo conseguí el carro y cómo llegó hasta acá. O sea, con respecto a tu realidad, simplemente aceptas que el carro está, ¿ves? Es decir, tú le delegas con base a tu experiencia ahorita, en este mismo momento de tu vida, tú estás delegando y estás confiándole al universo de que ese carro está ahí. ¿Ves? Tu mismo carro también. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de una perspectiva, un ente divino como es como es Dios, o toda la creación que Dios establece, no es preciso, no es relevante explicar en términos humanos lo que se establecen en términos divinos, okay, de cómo sucede, sí, sino es relevante simplemente que sucede, ¿ves? Sí. No sé si me explico. ¿Has visto? ¿Conoces a Pachita? Sí. ¿Has visto que Pachita decía, cuando Jacobo le explicaba de Pachita, que Pachita se saltaba pasos en sus operaciones? O sea, es decir, ella simplemente iba directo y le dejaba a la fuente que se encargara de todo lo que implicaba eso, ¿ves? Entonces Pachita simplemente podía cortar, cambiar un pulmón, meter el otro, cerrar o sea, ella no requería o no precisaba entender o ser testigo de todo el proceso que implicaba el que eso sucediera, ¿ves? Sí. Esa delegación, si le quieres ver así, es una
alta correspondencia divina. Es totalmente, digo, estamos hablando entonces aquí ya de fe, ¿no? No me gusta la palabra fe porque... Es una fe en la creación. O sea, es que tú no necesitas fe. O sea, no, a Dios no le importa que tengas fe. O sea, de hecho, al contrario, mejor no tengas fe, cabrón. Valida todo esto que estamos hablando. Pero si Pachita no hubiera tenido fe, no le corta. Es que para ella no era fe, porque para ella su proceso era muy... Una realidad. Era una realidad, ¿ves? O sea, ella no precisaba de fe. Sí. Es lo que te estoy queriendo decir. O sea, el proceso es tan directo que no implica, ya no requieres la fe. Es como si fuera 1 más 1, 2. Sí, o sea, es aquí está esta mesa y yo no necesito fe para saber que esta mesa está aquí. Sí. Solo que ese plano de manifestación existía en donde ella sintonizaba, por lo tanto no era preciso tener fe para simplemente manifestarlo. Ya. ¿Ves? O sea, por eso te decía, por eso te digo, cuando aquí se crea... Ese plano de manifestación es como si ella se conectara... pues ya sé que se conectara o jalara la dimensión. Como lo que sea que... su conciencia tocara eso y es una realidad. Es como el hecho de que tú estés ahorita respirando, güey. No te interesa cómo sucede. Solo te importa qué sucede, ¿ves? O sea, porque aunque te traigas un doctor y todo lo que tú quieras y le vas preguntando hacia atrás, ¿qué es lo que lleva a que suceda la respiración? Bueno, pues es que está el corazón y que el bombeo y así, pero ¿qué hace que el corazón lata? No, los impulsos en la mente, y ¿qué hace que los impulsos en la mente nazcan? ¿No? Entonces llegas hasta un punto en donde dices, no sabemos. Claro. ¿Ves? Y te interrumpí, te estabas hilando una idea de como al universo no le interesa que tengas fe o algo así, ¿dijiste? Sí, o sea, para que el universo se manifieste no requiere tu fe. Ya. ¿Ves? O sea, ese carro va a estar ahí, tengas fe tú en él o no. Claro. ¿Ves? Entonces no te corresponde como entender todo lo que implicó, más bien entender lo que establece que así sea. Cuando tú quieres manifestar algo en tu vida, ¿la fe funciona? ¿O simplemente es un estado de conciencia que lo ves por sentado como una realidad? Mira, o sea, eso es que la fe, yo definiría la fe como el paso intermedio entre tu desconocimiento y tu materialización de lo que quieres. O sea, ¿no sería como una conexión la fe con la intención? ¿en qué sentido? ¿Con la fe con...? Sí, tipo, cuando tú tienes una intención, está como la intención de sea lo que sea, ¿no? de crear, de ser, lo que sea, y es como algo que te tienes que trasladar, ¿no? Y la fe, siento yo que también es algo en lo que tú o sea, tienes como ¿el proceso? Es como parte un proceso. Es como parte de un proceso, donde te mueves de un lado a otro. Sí, pero no ¿Cómo te lo explico? El sistema funciona de una manera en la cual lo que tú quieres que suceda va a suceder de cierta manera, sin importar si tienes fe o no. La fe te ayuda a sintonizar un poco más en encontrar esas variables que te ayudan a que eso manifieste. Pero la fe como tal no es el motor de la razón de que eso se manifestó. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar. En este momento si yo tengo la voluntad y la intención de tomar este vaso con agua, yo no requiero nada de fe para materializarlo, yo tengo la absoluta certeza. Claro. Si yo tuviera duda sobre si lo puedo tomar o no, necesitaría fe, pero solamente para mí, para yo poder tratar de conciliar o estar tranquilo con la certeza que no tengo de que lo puedo agarrar. Ahorita se me viene un tema. Espérame. Sí. Pero para que yo agarre ese vaso, el mecanismo no cambia si yo tengo fe o no tengo fe. Requiere lo mismo, que yo extienda mi mano y haga esto. Es un tema mío. Hay leyes físicas, por así decirlo, y otras cosas que a lo mejor se quedan como a lo desconocido. Por ejemplo, he llegado a leer hace años de que, no sé, a un niño se le quedó su hermanito atorado abajo de un coche o cosas así, y que
según esto hay registros de niños que hacen cosas Sí, como divinas, maravillosas, y a lo mejor va con una conexión de intención con la fe, ¿no? O sea, para él es una realidad, como diciendo, no como la expresión de quemé los barcos, no sé si lo has escuchado, ¿no? Yo sí entiendo lo que dices, pero yo no pienso que el mecanismo sea a través de la fe. O sea, la gente que hizo eso no te dice, no, pues es que yo vi que le cayó el carro a mi hermanito y tuve mucha fe y le pedí a Dios fuerza para que me ayudara a levantar. Simplemente lo hicieron, o sea, solo sucedió. Sí, solo sucedió. O sea, de hecho al contrario, más bien yo diría que hubo una falta de fe absoluta, porque más bien hubo certeza. Hubo certeza. Es que, a ver, entiendo desde dónde vienes, pero el tema es que venimos... Tengo mal el concepto. No es que tengas mal el concepto es bueno, sí sirve para ciertas cosas y tiene sus correspondencias para poder realmente aplicarse en planos espirituales que sí materializan, pero no, o sea, es como lo que te digo, el vaso, o sea, yo por mucha fe que tenga, pues ese vaso no se va a mover hacia mi boca, ¿no? Y por mucha falta de fe que yo tenga, si hago esto, mira, aquí está, güey, ¿sabes? Nada más es saber en cuáles planos sintoniza o para qué sirve la fe, y es para cosas muy específicas, ¿no? O sea, no es como para todo. Claro. El problema más bien que tenemos hoy en día con la sociedad actual o con las religiones, voy a decirles modernas, es que utilizaron ese concepto de fe como un término que te permite tomar la voluntad de la gente para tenerla a tu disposición de lo que tú quieres, ¿ves? Y también es para un tema, siento yo, corrígeme, como para quitarte tú la responsabilidad como individuo, ¿no? También, sí, por eso nos encanta la fe, o sea, sí, tiene todos esos componentes. Entonces entiendo de dónde vienes, porque las religiones modernas nos han dicho que la fe es lo más importante. Sí. Pero si tú estás diseñando una religión en tu escala de valores, si en tu escala de valores tú pones como lo más importante para ti como creador de una religión, la ignorancia, la absoluta sumisión sin cuestionamientos, pues claro que en tu escala, o sea, hace sentido perfecto poner la fe como pilar fundamental, güey. Claro. O sea, es como ponerlo, ¿cómo puedo yo creer en tal personaje, no? Claro. No, pues es que tienes que tener fe. Bueno, ¿y cómo le hago para tener fe? No hay nada que puedas hacer, solo la tienes que tener. ¿Y cómo la consigo? No, pues solo la tienes, o sea, se cultiva. Solita, ¿no? O sea, entonces, para poder yo creer en ese personaje, yo tengo que tener fe, y para tener fe, yo tengo que tener fe. Entonces, sí. ¿Sí ves? ¿Cómo genero fe? O sea, si tengo la voluntad y no creo en cierta persona o personaje, ¿cómo me habilito la fe? O sea, ¿cómo? Claro. Tengo la voluntad, fíjate, pero sí. no tengo la fe. Sí. Ahorita, con la plática, como que más bien logré ver, porque sí se habla mucho como esto de dejarlo en manos de Dios, ¿no? Entonces, de ahí denota un tema de pues, falta de a lo mejor de compromiso, de responsabilidad con uno, y no aceptar tu... ¿Cómo explico? Tu responsabilidad, no tu parte. En la verdad y hacerte responsable de hasta lo que tú no sabes que podrías ser responsable, ¿no? Bueno, es que ese ya, o sea, cuando uno dice dejarlo en manos de Dios, ya el componente es para ti, no es para Dios, ¿ves? Sí. O sea, es un componente que a ti o sea, es una manera de decir, me doy por vencido. Sí. ¿Por qué? Porque de nuevo regreso. Si yo quisiera agarrar ese vaso y no sé cómo hacerlo, que nunca he usado mis manos, pues vamos a dejárselo a Dios. Dios no va a hacer que ese vaso se mueva a mi boca, ¿ves? O lo que tú crees que es Dios, pues. O sea, Sí. Entonces en este caso, ni por mucha fe, ni por mucho que yo le pida a Dios, ese vaso se va a mover hacia acá. Sí. Entonces, pero porque no conozco el mecanismo. Si conociera el mecanismo y supiera qué es hacer esto, no preciso yo de fe, ni preciso de pedirle a Dios. Por el contrario, y ese es el mecanismo clave de todo sistema divino, yo me encuentro agradecido de poderlo hacer. Yo me encuentro agradecido. Agradecido, el agradecimiento. Por eso, o sea, no puedes tener un sistema espiritual basado en fe, ni en pedir a Dios, porque en la escala real
de lo que es lo divino, el agradecimiento se encuentra muy por encima de esas otras variables. Entonces no te va a servir. O sea, ¿cómo se dice gratitud en hebreo? No sé, güey. Gracias es toda. ¿Cómo? Toda. Toda. T-O-D-A-H. Toda. Pero agradecimiento, no sé si comparten la raíz, pero el punto, de hecho, la oración adecuada, bueno, ahorita te lo googleo, pero la oración adecuada siempre comienza por un agradecimiento. Primero agradeces, porque al momento de agradecer cierras un ciclo espiritual y estableces que eso es una realidad. Y permites abrir un ciclo nuevo para pedir, ahí sí, pero solo para volver a agradecer. O sea, se inicia con agradecimiento y se termina con agradecimiento. Claro, porque el simple hecho que puedas, o sea, te voy a compartir esto, digo, que ya vamos menos tarde, pero el otro día a mí me voló la cabeza porque dije, mira, qué grande es Dios, cabrón, que todos te dicen, es que hay que darle gracias a Dios. Pero hasta para darle gracias, Dios te dio los mecanismos para darle gracias, güey. Claro. O sea, dale gracias a Dios, gracias Dios, hasta que para que tú puedas hablar, Dios, o sea, hasta para darle gracias, Dios te permite darle gracias, ¿ves? Exactamente. Sí. O sea, sí. qué locura, ¿no, güey? O sea, no le podrías dar gracias si no te crea de una manera en la que le puedas dar gracias. Entonces hasta desde cierta perspectiva dices, pues es que Él no necesita tus gracias. Claro, sí. Es como, pues, o sea, ese agradecimiento es para ti, no para Él. Wow. Es para ti porque él te creó para que, o sea, Él te dio la facultad para que tú puedas dar gracias. Entonces, si él no quiere, no te crea para que puedas dar gracias. Claro. Entonces ese agradecimiento es para ti, más que para Él. Para que te dé la gratitud. Sí, es algo para ti. Tú vas a desarrollar la gratitud, no Él, porque Él no te necesita. Sí, exactamente. Eso está bueno. Claro que los sistemas de religión actuales, pues, sí requieren, más bien te piden que ese agradecimiento no sea... la concepción es que ese agradecimiento se da hacia otro ente. Y ese otro ente está regulado por mí. Sí. Entonces yo regulo ese agradecimiento que tú tienes. ¿Te fijas cómo todo termina siendo... Sí. Todo va para ese ente, pero ese ente lo regulo yo. Sí. Ahí estás viendo ya cómo se estructuran las religiones. Claro. Bueno, ponte listo porque vamos a hablar nuestras. No te creas, güey. Ya cerramos.